Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Ni Cero ni Uno. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. ¿Y qué habilidad puede ser más esencial que la comunicación? Para este episodio te traigo a toda una experta de la comunicación, Marta Arteaga. He tenido la suerte de que ha sido mi mentora durante 4 intensas sesiones en las que ya noto cómo mi capacidad comunicativa ha mejorado. Marta trabaja el arte, la comunicación y la formación. Ha sido profesional durante muchos años en los primeros medios de comunicación de nuestro país. Ha trabajado en Radio Nacional de España haciendo programas como Historias Optimistas o Con Voz Propia, en el cual participaba en la dirección, en el guión y fue presentadora durante cientos de episodios. Marta, bienvenida al podcast, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Carlos. El placer es mío. Estoy encantadísima de estar aquí contigo y de compartir pues, con todas las personas que nos están escuchando, viendo. Así que un placerazo. Es un honor y he disfrutado mucho la formación que acabamos de hacer, la mentoría. Y una de las primeras preguntas que se me ocurren es ¿qué te gusta a ti o qué te motiva a hacer este tipo de trabajo de ayudar a la gente a comunicar mejor? Pues mira, para mí la comunicación en público o la manera en la que nos comunicamos, que comunicar en público puede ser desde comunicarnos en un evento, comunicarnos en podcast, comunicarnos en webinars, en reuniones con equipos, es nuestra manera en la que podemos estar expresando no solamente quiénes somos, sino también nuestro valor esencial de aporte al mundo a través de nuestro trabajo, ¿no? Nuestro propósito a través de nuestro trabajo, que es único. Cada persona tenemos un propósito único y una manera de expresarnos y comunicarnos única. ¿Qué sucede? Que en España, por ejemplo, y en un montón de países, nadie nos ha enseñado a comunicar. Y creemos que por el hecho de hablar, comunicamos. Pero esto es tan pueril como pensar que si me pongo una bata blanca, puedo ser una cirujana. Pues esto no es así, ¿no? Entonces, digamos que llevo muchísimos años de experiencia profesional, 23 años en medios de comunicación y pues a nivel profesional de la comunicación y también formando a gente, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que era fundamental utilizar herramientas de la comunicación profesional en la comunicación cotidiana de todo el mundo que también es profesional, porque si te fijas hace 10 años solo comunicábamos los profesionales de la comunicación, no comunicaba nadie más. Ahora comunica todo el mundo. Y ahora es una necesidad de entre un 80 o un 100% en el trabajo de cada persona, porque estamos expuestos a comunicar. Entonces me parecía vital dotar de herramientas para que profesionalicemos la comunicación y para que, la comunicación al final es un mensaje que va del emisor al receptor. Cuanto más lo profesionalicemos, más directo llega este mensaje, más emocionamos, más nos conectan con nosotras y con nosotros y más vendemos también, que esto también es importante como empresarias y empresarios que somos, ¿no? Entonces, digamos que se cumplen todos los propósitos de impactar también, ¿no? Así que me parecía vital. Es uno de los aportes que puedo hacer al mundo de la comunicación y pues siempre pienso en qué puedo servir y esta es una de las vías, ¿no? Por el trabajo que has hecho conmigo, yo noto que a ti te contenta ver que me estás potenciando a mí. En el caso mío particular, dices, ves que vas a conseguir comunicar mejor y eso te da satisfacción. Vamos, lo noto porque la mentoría ha sido muy especial, muy cercana y he comprendido lo mucho que te aporta el empoderar a la gente, ¿no? Como ayudar a la gente a comunicarse es empoderarles. Totalmente. Para mí no hay mayor poder que la comunicación porque es nuestra manera de ocupar nuestro lugar en el mundo. No solamente de crecer profesionalmente, sino de realmente ocupar nuestro espacio, ¿no? Tenemos el derecho de comunicar nuestra voz. Lo repito, tenemos el derecho de comunicar nuestra voz, nuestro pensamiento, cómo nos sentimos, nuestra manera de ver el mundo. Es un derecho natural. En el caso de las mujeres, se nos ha mandado callar durante muchísimos milenios y es un problema, es un bloqueo, ¿no? Entonces, para mí contribuir a la libre expresión de cada persona, que es que tú estés con coherencia, ¿no? Entre lo que piensas, lo que sientes y alineado a tu propósito profesional. Es una manera en la que se expande, ¿no? Entonces, digamos que
a ver, yo he ocupado lugares muy potentes en medios de comunicación, ¿no? Pues incluso ha habido momentos con 5 millones de oyentes en los orígenes. Esto no existe ahora casi ni en programas de televisión, sin casi. Entonces, a mí me satisface igual llegar a inspirar a 5 millones de personas a través de lo que cuento que a una persona que a su vez es catalizadora de inspirar a otros más. O sea, a mí me nutre y me enriquece de la misma manera porque digamos que mi propósito es la libre expresión tanto mía como de los demás seres humanos. Y libre expresión, como decía, entendida como que estés alineada o alineado a tu propósito comunicativo, porque va a hacer que te expandas, crezcas y por tanto crees un mundo más feliz también a través de tu misión y de tu propósito, ¿no? Así que, pues sí, feliz de que brilles y te expandas, que eres muy potente, pero yo creo que ahora hemos hecho como el volumen a un 100, ¿no? Si estabas en un 80, ahora hazte un 100 ahí. A mí me ha encantado y me ha cambiado la formación o la mentoría. Qué guay, me Ahora, encanta. Te lo agradezco muchísimo y para mí es un honor y un placer porque eso, personas como tú que tenéis una conciencia a un nivel muy potente, no solamente que sois grandes CEOs y empresarios, ¿no? Sino que tienes un propósito mayor de cuidado al planeta, a los animales, a tu equipo, al ser humano. Pues que ese mensaje esté calando en una sociedad en la que sigue estando una represión muy grande en el mundo de la empresa, una falta de cuidado, una falta de propósito, que podamos cambiar el mindset colectivo me parece vital. Entonces o sea, para mí estamos todos trabajando y remando, se me ponen los pelos de punta, hacia un propósito que es crear empresas más conscientes. Y las empresas conscientes las lideran seres humanos conscientes que comunican perfectamente. Es como lo que veo, ¿no? Es vital la comunicación, por tanto. Es una de nuestras herramientas más importantes porque es cómo transmitimos también todo lo que sentimos y tenemos en nuestro mundo interno, en el exterior, con toda la potencia posible. Y ahí entra en juego lo emocional, entra en juego lo que visionamos, entra en juego que sea pues una flecha directa al corazón de las personas, ¿no? Capaz de transformar. una de las cosas que has trabajado conmigo es ese síndrome del impostor o esa falta de creerse uno con derecho, que me pasa a mí y le pasa a mucha gente, ¿verdad? Eso de, bueno, ¿y quién soy yo para ponerme aquí a comunicar? Eso me imagino que te lo encuentras con todo el mundo, ¿no? Pues mira, es muy interesante porque este síndrome de la impostora o del impostor, por ejemplo, está presente en todas las mujeres a las que entreno, que son grandes empresarias también, o emprendedoras, pues quizás con 4 carreras profesionales, no sé cuántos másters, o sea, con muchísima envergadura, y también le sucede a hombres, claro. Entonces, al final, sí, para mí hay una clave muy poderosa, que es que entiendas que estás al servicio de un propósito mayor. Entonces, ¿por qué sucede el síndrome de la impostora? Porque hemos sido educadas y educados en parámetros muy rígidos y muy castrantes y limitantes. Entonces, todo el tiempo se nos hacía creer, en vez de potenciar las cualidades que tenemos los seres humanos, que es mi planteamiento educativo básico, lo que hace la educación tradicional es castrar toda nuestra potencia. En vez de descubrir cuáles son nuestras inteligencias múltiples y dónde está nuestro potencial y, por tanto, favorecer que esa semilla que somos, porque yo parto de la base de que todo ser humano nace con unas cualidades y dones que ha de poner en el mundo porque son nuestro regalo. Los dones son the gift que tenemos el ser humano, ¿no? Y además es peligroso porque como esa energía tú no la pongas en el mundo, te vuelve en contra. Por eso existen depresiones también, por eso nos cansamos, porque nuestro potencial tiene que estar fluyendo y canalizándose hacia el mundo, porque es nuestro regalo hacia el mundo, ¿no? Entonces, la educación, lejos de potenciar y de valorar, ¿no? Imagínate, un niño es artista y lejos de potenciar y ver esa capacidad artística, pues se le intenta, estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero es que sucede así, ¿no? Se le intenta poner extra de clases particulares de matemáticas para que lo que no domina lo pilote mejor, cuando en realidad lo que habría que hacer con esta persona es potenciar la creatividad, porque esta persona puede que sea un inventor de cosas que hacen falta en el mundo, ¿no? Entonces, el problema de la educación es que vuelve persistentemente a introducir parámetros para el ego, que es el ego en realidad es nuestra estructura, nuestro programa informático limitado. En cambio, nuestro ser o nuestro superaconsciente, que también
como sabes, trabajo en las mentorías de comunicación desde ese lugar en el que nuestros dos hemisferios estén conectados y esté toda nuestra potencia expandida. Y desde ahí no hay límites. ¿Por qué? Porque conectas y accedes al potencial que eres de nacimiento. Y como es de nacimiento, está en ti ya. Entonces, lejos de hacer de más ni que sea complicado, todo es muy natural, todo es muy orgánico, todo es como conectar con una verdad que está en ti, que es sencilla. Y con sencillo no quiero decir que no sea profundo, pero lo sencillo al final lo recuerdas y lo incorporas de manera inmediata. Entonces, el síndrome de la impostora y el impostor se elimina en el momento en el que tú recuerdas quién eres y que estás al servicio de un propósito mayor. Y es bastante más sencillo de lo que parece, que no es simple. La clave es entender que no se trata de tu ego, se trata de tu misión, se trata del mensaje que tienes que llevar, no se trata de lo que piensen de ti. Esa parte del ego es dejarla fuera para poder comunicar con toda la fuerza. Exacto. Lo que pasa es que hay que entender que cuando, sobre todo además, nos pasa a todas y a todos, ¿eh? O sea, todos estamos muy expuestos al juicio externo, que también es un juicio interno, sin duda. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres es una barbaridad a lo que nos tenemos que someter, ¿no? O sea, yo cada vez estoy como poniendo más conciencia en este sentido e incluso interviniendo públicamente cuando detecto agresiones, porque son agresiones, ¿no? Hace pues 3 semanas así en un museo asistí a una conferencia de una mujer, una arquitecta maravillosa que estaba impartiendo una conferencia de 1 hora con muchísimo valor intelectual acerca de la mirada y la visión de mujeres en arquitectura y en el arte. Además, justo era en la semana del 8M, ¿no? Que igual si es en otra semana, pues puede pasar más desapercibido del momento, ¿no? Y al terminar la conferencia, en el turno de preguntas, a esta mujer lo primero que le dijeron es que había ido muy rápido. Entonces, es un comentario que no se le habría hecho a un hombre. Entonces, hay que también visibilizar que las mujeres, cuando estamos ocupando lugares públicos, que los lugares públicos son los escenarios y las conferencias a un primer nivel como cualquier hombre, ¿no? Como cualquier trabajador o trabajadora. Pues, ¿qué sucede? Ya nosotros partimos de una herencia diferente, que es que nuestras madres, abuelas, ancestras no han trabajado, por tanto no han ocupado espacios públicos y por tanto tenemos que vencer esa brecha ya de por sí, ¿no? Entonces, ya partimos de un límite que es el que no lo han hecho antes y no hay referencias femeninas en lugares de poder. ¿Qué pasa? Que lo que nos sucede a las mujeres, que insisto que también pasa en el caso de los hombres, porque también está la competición como un patrón muy, muy complicado y complejo, o sea, muy dañino en vez de la cooperación, que también nos castra y os limita muchísimo. Pero en el caso de las mujeres, un comentario así nos aniquila. Porque además lo que sucedió es que tanto la directora del museo como la ponente empezaron como a justificar ay, es que estaba muy nerviosa, ay, es que le pedí que diera el máximo contenido posible en 1 hora. Entonces yo, la verdad, que levanté la mano y visibilicé la situación. O sea, como que lancé una pregunta al aire de si era lo mejor que le podríamos decir a esta persona y que quizás en el caso de un hombre se le habría dicho que gracias por aportar tanto contenido en 1 hora. Entonces, creo que también hay que empezar como a sembrar conciencia con tantas cosas, ¿no? Sucede también, antes no existía respeto hacia los animales, ahora cada vez le damos más voz. Entonces, considero que las cosas que no están bien en la sociedad y en materia comunicativa hay un montón de agresiones, hay que visibilizarlas en el momento en el que suceden. Porque así de pronto, si yo tengo estas gafas para tener esta visión, puedo facilitarle que otras personas también empiezan a cuestionarse que no está bien tratarnos así, ¿no? Que esta mujer precisamente está visibilizando el trabajo de otras mujeres en la historia. Si ella se bloquea, dejamos de tener acceso a esa información. O sea, ella está al servicio de esa información. Es una cosa seria, no es ya que ella ocupe lugar en un museo como arquitecta hablando del trabajo de otras personas. Es que nos perdemos todo ese conocimiento. Pues decías, Marta, que perdemos todo ese conocimiento. Claro, perdemos todo ese conocimiento, todo ese conocimiento que han aportado otras mujeres a lo largo de la historia y que visibilizan a muchas mujeres, ¿no? Entonces, considero que, y esta mujer está al servicio de ese mensaje, no es una arquitecta que ocupa lugar en un museo, sino que ella está siendo el canal de comunicación entre esa información y nosotros. Y sin el conocimiento y la experiencia de esta persona nos perdemos todo ese conocimiento, toda esa brecha, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, os pasa mucho que estáis sometidos a un juicio respecto a ser los mejores empresarios, una cosa muy competitiva, ¿no?
Entonces, también una cosa que yo estoy poniendo en valor a través de mis mentorías y de mi manera de entender la comunicación es que la comunicación no es solamente racional y mental, no es intelectual. Eso nos aburre ya de una manera, es como un raca, que desconectamos. Porque nos pasa a todas y a todos que desconectamos de ese discurso muy intelectual. ¿Por qué? Porque antiguamente se valoraba la inteligencia racional. En cambio, ¿qué pasa? Que si empezamos a contemplar una dimensión más holística del ser humano en el que entendamos que somos emoción, que somos empatía, que somos imaginación, que tenemos un poder para transformarnos entre nosotros, que existe la neurocomunicación y la neurociencia, que tenemos neuronas espejo que permiten que empaticemos con los demás. Si somos conscientes de toda esa potencia y la ponemos en nuestra comunicación, la comunicación de los hombres pega un salto cuantitativo increíble y la de las mujeres está más en nuestra naturaleza porque tenemos toda esa dimensión más intuitiva y empática de serie. Entonces, también a las mujeres nos cuesta comunicar en público porque la manera instaurada es una manera muy masculinizada, que es lógico porque es fruto de la historia, del trabajo que ocupaban los hombres. Si te fijas en política, ¿no? En medios de comunicación, o sea, lo que serían como los sectores donde más se comunica, es hiperagresiva la comunicación, es masculina mal entendida, porque lo masculino tiene que ser una dirección y una acción al servicio de lo femenino. Ese es el masculino bien entendido. Y el femenino bien entendido es que hay una energía, ¿no?, interna de poder, de fuerza, que te permite el espacio para que tú expreses tu emoción y vulnerabilidad desde toda esta fuerza y empaque y autoridad que tú eres, desde ese derecho a comunicar tu palabra. En cambio, la referencia que tenemos comunicando es una comunicación hiperagresiva que a mí me hace daño físico, porque las palabras hieren o sanan, ¿no? O te ensalzan y te inspiran o te hacen daño. Entonces, y lo notamos todas y todos, o sea, quizás yo tengo el músculo más entrenado porque es mi profesión, una de ellas, pero seguro que sentís cuando alguien nos intenta vender algo, vender la motos, es incómodo, ¿no? O sea, cuando alguien está mintiendo descabelladamente, no voy a poner ejemplos, que nos conocemos todos todo el tiempo, no te lo crees, o sea, te ofende, te mueve por dentro. En cambio, cuando alguien te habla desde el corazón, te dice la verdad, ves el valor que puede poner en tu vida, automáticamente no solo le compras, sino que te cambia en tu vida, porque además su intención no es que le compres, su intención es inspirar. La intención es otra cosa muy importante cuando se comunica, que es estar al servicio de un propósito que sea una intención que realmente aporte valor a los demás, ¿no? No es el ego que también es egoísta respecto a mi propio beneficio, sino que si todos nos beneficiamos, que es uno de los valores para mí como del nuevo mindset que hay que instaurar, que es la cooperación, y es el que yo tengo mi pieza de puzzle, tú tienes la tuya, Carlos, otra persona tiene la suya, y entre todos completamos un puzzle que es vital que esté poniendo las piezas todo el mundo, porque si no, imaginaros un puzzle, si falta una pieza, no está completa la imagen, no tiene sentido. Entonces, no es que mi pieza valga más que la de otro, no, pero sí que es cierto que hay piezas, que esto lo hemos comentado otras veces, las piezas de los líderes son la punta de flecha que permite que otros pongan su pieza después. Igual que cuando creas un puzzle. Hay piezas que son la base en la que empiezas a visionar el resto del mapa. Entonces, también hay que tomar conciencia de qué lugar ocupas en el entramado colectivo y tomar esa responsabilidad, que es la capacidad que tienes de dar respuesta a todo ese valor. El estilo de comunicación instaurado agresivo afecta a lo masculino y lo femenino y la actitud. Es decir, si esa persona que está dando esa ponencia es un hombre menudo, con una voz, digamos, más grave, que tiene una actitud de poca confianza en sí mismo, también es más fácil que el tipo de preguntas y de crítica que sufra sea diferente que si fuera un hombre de 1,90, muy fuerte, con una voz muy grave y una actitud más agresiva. Exacto. Y una de las cosas que he aprendido en esta mentoría contigo, o que se me ha refrescado, es que la actitud con la que tú subes al escenario o hablas con la gente, si parte de un punto en el que te sientes suficiente, te sientes con derecho
te sientes que es tu papel y que es lo que tienes que hacer y en vez de subirte derrotado al escenario, ¿no? Y aterrorizado, eso va a cambiar también mucho cómo la gente se comporta, ¿no? Completamente, no tiene nada que ver el que tú subas desde una conexión contigo mismo y lo que eres. Que es que lo que eres es lo que eres. Y lo que eres está hecho. Para mí la autoridad comunicativa, que es una cosa muy bonita, no solamente es la autoridad de todo el bagaje profesional que tengas, sino de todo tu valor esencial, de quién eres como persona, de lo que te mueve en la vida, de todo ese aporte que solamente tú puedes poner en el mundo, porque puede haber dos fotocopias de dos personas con la misma capacidad de, digamos, profesional, pero es imposible que haya dos personas iguales a nivel esencial. Por eso para mí la autoridad la completan estos dos valores, ¿no? Entonces, por supuesto que un hombre con unas condiciones físicas no estandarizadas, o imagínate ya, pues si es una persona gorda, ¿no? Que hay gordofobia en el mundo, pues va a tener otro tipo de enfrentamiento respecto a cómo es vista. En el caso de las mujeres, insisto, es mayor todavía porque somos más juzgadas, nuestro cuerpo físico se cuestiona mucho, también nuestra capacidad profesional, ¿no? Es como que en el caso de los hombres se da por hecho, en el caso de las mujeres tenemos que esforzarnos en explicar que realmente tenemos toda esa trayectoria profesional, que es una cosa insólita. A mí me ha pasado en mi vida profesional miles de veces que tengo como que explicar 3 veces todo el bagaje profesional que tengo, que es muy amplio en medios de comunicación, en arte, porque soy escritora también y artista, y en formación. Entonces es increíble y me he encontrado compañeros de profesión que no tienen que explicar lo que se da por hecho, ¿no? Entonces, bueno, es fruto, venimos de sociedades patriarcales donde la agresividad no nos beneficia ni a las mujeres ni a los hombres. Y curiosamente, en el caso de las mujeres sucede otra cosa también, que es que nuestra manera de comunicar es más intuitiva, más emocional, más empática. En la cercanía lo notas, ¿no? No solamente ya como cuando nos subimos en un gran escenario o damos una masterclass, sino que en la relación más cercana es más cercana a nuestra comunicación, ¿no? Entonces, claro, imagínate la brecha que supone para nosotras tener que comunicar de una manera masculina, es que no es nuestra naturaleza. Entonces, te encuentras a mujeres y a hombres que comunican con una máscara, ¿no? Con una agresividad, Es que eso no funciona, porque tiene que ser auténtico lo que tú estés transmitiendo, tiene que ser desde tu verdad. Si tú te subes a un escenario, ¿quiénes nos inspiran? Cuando tú ves a una persona, me da igual que sea una mujer o un hombre, que realmente está desde su verdad, desde su fuerza, desde su esencia, desde su naturaleza genuina, traspasa. Porque hay verdad, hay una autenticidad que todos entendemos, que todos percibimos, que por eso también yo no creo demasiado en tips generales, ¿no? O sea, todo lo que se dice respecto a la comunicación no verbal, ¿no? Es que yo me he encontrado y yo he entrenado, por ejemplo, a personas tartamudas o a personas con muchísima timidez, y este gesto, que en una comunicación no verbal te diría que no lo uses jamás, que no te cruces de brazos, pues para personas muy tímidas yo les he recomendado porque es una manera de contenerse y de sostenerse. Entonces a lo mejor necesitan estar así unos minutos hasta que ya como que se sienten y se acogen y ya pueden de pronto mover los brazos, ¿no? Hay que entender que cada persona tiene una llave única en su comunicación y hay que saber acceder a ella para que realmente estés en toda tu naturaleza y grandeza, ¿no? Y nadie nos enseña. Es normal, que tengamos todos estos miedos. Yo soy súper compasiva con esto y hay que entenderlo y hay que cogerlo y hay que trabajar todas las creencias limitantes que tenemos y todas las emociones que nos bloquean. Desde un lugar muy amable, muy como una madre, ¿no? O sea, como con muchísimo amor, como una madre que te achucha, una abuela que te achucha y te da un beso en la frente y te acompaña, ¿no? Es lo que hago también desde este lugar. Porque, claro, imagínate, nos han dicho barbaridades a lo largo de nuestra infancia y de nuestra vida, ¿no? Barbaridades. Tú no sirves para esto, cállate, ¿quién te crees que eres? O sea, estas palabras con esta crudeza las hemos escuchado todas y todos. O en el caso de los hombres, cuando cambiáis la voz, tienes voz de pito. O sea, es una agresión muy grave cuando sois adolescentes. Entonces, ¿cómo no vamos a sufrir las consecuencias de que nuestra voz no esté en el mundo? O sea, es que es lógico, es que es muy difícil que con esta educación el resultado que tengamos sea bueno. Pues no, o sea, somos un producto de una educación nefasta, castrante,
en la que se nos bloqueaba todo nuestro ser y nuestra capacidad de brillar y expandirnos. Pero he de decir que no somos eso, que el presente modifica nuestro pasado y nuestro futuro y que está en nuestra mano elegir con firmeza y rotundidad transformar esto y que de verdad es sencillo. Yo trabajo desde un lugar hiper sencillo y hiper amable y muy amoroso, ¿no? Muy desde lo luminoso, no desde entrar en la cueva y pasarlo mal. No hay sufrimiento. Para mí la evolución y la evolución de la consciencia, si es desde un lugar lúcido y consciente, no tiene por qué haber dolor. Me parece una estupidez, esa me parece como muy también de una mentalidad de autoconocimiento muy, pues, de fruto de Argentina en los años 70, ¿no? Que es una cosa ya bastante de moda. Considero que hay otra manera de autoconocerse y evolucionar, pues más alineada también a los tiempos, ¿no? Más amable. Estamos aprendiendo continuamente. Me comentabas, al ver charlas mías que hay en internet grabadas, pues algunos errores que yo he cometido a la hora de hablar de la visibilidad de la mujer en el sector profesional, bueno, en este caso en la comunidad Jelly Spain, que es una reflexión que yo no había sido consciente de eso hasta que tú lo dijiste. Entonces estamos en continuo aprendizaje y siempre que uno abra la mente y quiera aprender y quiera recibir feedback de una manera pues abierta para cambiar, para mejorar, es de agradecer. No sé si quieres comentar ese caso, Marta, de lo que hice en la charla en la Keynote que di en la CAS de Barcelona en 2019. Claro, lo comentamos. Bueno, lo que yo diría es que tampoco es que sean errores, ¿no? Porque eso es un juicio que te haces a ti mismo, entonces voy a decirte que tampoco te pases. Simplemente que mi trabajo también es afinar que la comunicación esté pues muy limpia, digamos, ¿no? Es como que no haya ni una brizna de polvo, sino que esté como con mucha luz y muy desde todo tu valor. Entonces, si tu valor esencial es un reconocimiento, porque lo es y está en ti presente de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, ¿no? A nivel profesional y a nivel vital, pues claro, es como una motita de polvo en tu mensaje, ¿no? Entonces, lo que comentabas es como que en el mundo del ágil, ¿no? En el mundo de tu profesión, el crecimiento también había sido gracias al trabajo de las mujeres y de las comunidades. ¿Cómo era exactamente la frase? Que no quiero equivocarme en mis palabras. Pues probablemente algo así como de comunidades de personas que vienen de otros países. Exacto, de personas que vienen de otros países, ¿no? Entonces, claro, si, por ejemplo, habría otra manera más favorable de comunicar esta misma información, que sería que el crecimiento de esta comunidad sucede gracias al trabajo de hombres, mujeres y comunidad de otros países por igual. Entonces ahí estás integrando y unificando. En el momento en el que tú haces una diferencia de las mujeres, otras comunidades y los hombres, ya estás cuantitativamente y cualitativamente creando una división, creando una brecha, ¿no? Poniendo un escalón. Entonces eso hace que realmente, si tenemos un propósito de igualdad profesional dentro de la capacidad y cualidad que cada uno aporta, ¿no? Desde su cualificación personal y profesional, no tiene sentido que pongamos esta brecha en sí, ¿no? Pero también he de decir que en esa misma charla hay otro momento en el que lo haces muy bien. Entonces, creo también como que exactamente hay que tener como una mente abierta a tampoco tener miedo hoy en día, ¿no? Que también lo encuentro en muchos hombres, ¿no? Que es como es que ya no sé qué decir. Entonces, creo que hay que conocer también qué códigos, o sea, para mí hay una cosa muy importante que es que si tus valores son limpios, tu manera de comunicar va a estar abierta, que sea cada vez más limpia, ¿no? Ya que realmente contribuyamos y caminemos todos hacia un propósito que sea que ocupemos el mercado laboral de la misma manera, unas y otros. Entonces, si ese es nuestro foco y nuestro objetivo, pues te quiero decir, yo también trabajo para que los hombres estén más potentes. Yo también trabajo, o sea, ¿qué pasa? Que en el caso de los hombres, lo que me encuentro con las personas que venís a mi mentoría es que estáis en un 80 y yo os coloco en un 100. En el caso de las mujeres, es que están en un 40 y las tengo que subir a un 100. Entonces, hay mucha diferencia ahí. Entonces, pero te quiero decir que mi propósito es que caminemos hermanados y hacia un propósito común, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Reforzar más a las mujeres, o sea, está claro, para que esté... O sea, eso sería como mi contribución desde ese lugar, ¿no? También yo misma ocupar más lugares públicos en conferencias, en charlas donde yo visibilice este mensaje desde mi propia autoridad e inspire y se empiece a mentalizar el ser humano
de la importancia de esta transformación, de este cambio de mindset, ¿no? Entonces, pues también es como el aporte que puede hacer cada uno, pero creo que igual que yo, mi mente está abierta a que todos entendamos que esto es un trabajo colectivo, pues también en el caso de todos los CEOs, cuanto más se comunique de una manera eficaz y pura respecto a esa intención, pues va a ser mejor para todas y para todos. Entonces yo la verdad que te agradezco que estés tan abierto también al aprendizaje, ¿no? Y que pues también haya podido como hacerte ese análisis tan exhaustivo de, mira, esto está perfecto, pero esto es mejorable en este punto, o yo lo haría así, porque bueno, pues al final mi aporte pues son 23 años de vida profesional en el mundo de la comunicación, ¿no? Entonces, mi ojo es un ojo entrenadísimo a ver lo que funciona y lo que no, ¿no? Así que te lo agradezco mucho, Carlos. No, yo a ti. Ese feedback es creativo, o sea, es constructivo, porque es un comentario sobre algo muy concreto, hay un porqué y hay un cómo lo puedes mejorar. Claro, es comunicación no violenta. Sí, y aunque puede ser algo que no sea fácil de digerir, porque siempre una cosa que es a pulir o que te has equivocado, no siempre es fácil de digerir, pero es accionable, ¿sabes? Una cosa que me pasó en esa keynote, que es mi primera keynote y fue para mí muy importante, la preparé muchos meses, fueron cosas muy bonitas y también cosas extrañas. Por ejemplo, había varios amigos que estaban en primeras filas, que en la parte última de mi discurso, donde yo estaba más conectado con mi propósito y mi mensaje, estaban llorando. Había varios amigos que estaban llorando ahí a lágrima tendida. No me extraña, yo también, a mí me emocionó también verlo, el otro día tras la pantalla, o sea que puedo entender la energía que se movió en el momento. Para mí verles, estaba haciendo una conexión con esas personas muy fuerte y fue muy bonito. Y algunos de ellos, bueno, varios de ellos vinieron cuando acabó justo el escenario, me dieron un abrazo llorando y pues nunca olvidaré esas dos personas que me dieron ese abrazo en lágrimas, lo recordaré siempre. Y después seguí caminando en mi salida a la sala y una otra persona que apenas conocía, la había visto un par de veces, ¿no? Y me dijo, pues a mí la charla no me ha gustado nada. Ostras, qué horror. Porque ha sido todo muy de cabeza, muy frío, poco emocional. Algo por el estilo me dijo. Y le dije, bueno, te lo agradezco, pero con ese feedback yo no puedo hacer nada porque no es concreto, no tienes ningún detalle exactamente. Y si no te gusta, pues bueno, para gustos colores. Pero, y se lo dije sin agresividad ninguna. Le digo, ese feedback que me estaba dando no puedo utilizarlo de ninguna manera porque es que no te gusta, que es racional. Digo, bueno, a ver si está preparado, pero... Y ahora, en realidad, con la mentoría que he hecho contigo, la nueva dimensión que toma para mí el poner imaginación y emoción de una manera trabajada en la presentación, a lo mejor va a conseguir que a esa persona le hubiera gustado la charla. Pero en ese momento, pero eso lo sé ahora, ¿no? En ese momento ese feedback fue totalmente inútil. Y una cosa que he aprendido, que se la escuché a Simon Sinek, es que cuando hay una actuación de una banda en vivo o una charla, cualquier tipo de situación en la que una persona ha estado poniendo todo su cariño ahí, toda la adrenalina, ha habido nerviosismo, que en ese momento, cuando acaba esa actuación, no debes de darle ningún tipo de feedback negativo o de mejora. Aunque sea súper constructivo, lo que necesitas es que le des un abrazo, que le des las gracias y el feedback de mejora se lo des en otro momento. Y eso, desde que se lo escuché a Simon, me parece que tiene mucho sentido y lo he hecho en varias ocasiones, donde he ido a escuchar pues incluso música en vivo, a gente que ha tocado, que yo conozco, que son amigos, y se bajan del escenario y te preguntan ¿qué tal? Y yo siempre digo, de maravilla, ha sido la bomba, está espectacular, y no es mentira, ¿eh? Y si hay cositas que no han ido bien, si me lo preguntan con de verdad ganas de saberlo, pues yo le doy ese feedback a posterior, al día siguiente, cuando han pasado un par de días ya en frío, le digo, mira, nos sentamos y te comento esto y lo otro. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo. Mira, para mí es un acto de valentía increíble subirse a un escenario y compartir tu ser, tu alma, lo que piensas, lo que sientes, tu conocimiento. Eso es un regalo para todo el mundo ya de entrada, ¿no? Entonces, desde como yo enseño a comunicar, además, que tiene mucho que ver con el arte, ¿no? Porque para mí, bueno, yo soy artista, ¿no? Entonces, mi alma y mi manera de ver y mi mirada es artística, no es solo desde el ámbito de la comunicación, ¿no? Y también aporto a la comunicación toda esta vía mía de experiencia que es el arte también durante otros 23 años, ¿no?
Entonces, bueno, o más incluso porque desde pequeña me llevo dedicando a escribir y al mundo del arte, ¿no? Es muy diferente comunicar desde algo que no eres tú, desde una máscara, a desde realmente tu autenticidad. Entonces, yo no veo una diferencia entre cuando yo me subo a un escenario y doy una conferencia o hago una formación, porque está todas mis yos juntas, ¿no? Está la comunicadora, está la formadora y está el artista. Si cabe, cuando soy artista, cuando interpreto una obra de teatro o hago espectáculos de poesía también o canto, está más todavía esa dimensión, está como subido el volumen mayor de esa parte mía, de esa Marta, ¿no? Bueno, es que cuando estás abierto completamente de corazón, que es lo que yo además intento enseñar a que estemos desde ese lugar, cualquier tipo de comentario somos muy vulnerables. Nuestra parte artista, nuestra parte que se expone es como nuestra niña interna, nuestro niño interno, ¿no? Es nuestra dimensión más sensible, más sutil, más vulnerable. Entonces, puede ser vulnerada a su vez, ¿no? No es como si yo estoy desde mi profesional que dirige programas de televisión o de radio y que está pilotando los mandos de una nave cuando pues he dirigido programas con 5 invitados en directo de 4 horas diarias directos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, mi energía no es tan vulnerable, mi energía es mucho más poderosa porque soy yo la que tiene que estar dirigiendo lo que está sucediendo en esa nave. Claro, hay que entender que la energía con la que tú subes a un escenario no es la misma, ¿no? O sea, no es la misma que cuando estás más desde un lado más racional, digamos, porque lo entendamos de una manera práctica. Entonces, cuando estás desde un lugar más emocional, cualquier comentario que no sea constructivo, como bien has dicho, es demoledor. En LeanMind somos especialistas en acompañar a equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas, porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo, y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación, y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel, como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. Soy improvisadora teatral desde hace un montón de años, ¿no? Que es esta cosa maravillosa en la que con un grupo de gente te subes a un escenario y creas obras de teatro improvisadas en vivo y en directo, ¿no? Que, por cierto, uno de tus grandes fans, Mario, ha sido compañero mío de improvisación durante un montón de años y pues seguro que ve este podcast porque te sirve todo el tiempo, así que un abrazo enorme para Mario, bueno, mi gran compañero de impro, uno de ellos. Y teníamos una ley, por ejemplo, después de actuar, que era que hasta el día siguiente no comentábamos nada de lo que había sucedido, porque éramos muy autocríticos, claro. O sea, imagínate, una compañía de improvisación teatral todo el tiempo tiene que estar mejorando. Porque además competíamos, pues hay competiciones de improvisación en Madrid, en Barcelona, en un montón de lugares del mundo, y teníamos que estar a un nivel de entrenamiento muy potente, ¿no? Entonces es como una competición deportiva, pero creativa, ¿no? Teatral y creativa. Y teníamos esa máxima y esa ley, que hasta el día siguiente no íbamos a comentar cómo había ido. Porque realmente daña tu capacidad creativa. En vez de favorecer que te puedas poner en un lugar mayor, ¿no? En que mejores y que crezcas, te va a destruir. Y entonces es que no tiene ningún sentido que no esté como bien localizado, ¿no? Y quizás a esta mujer que comentabas, le tocaste alguna fibra. Esto también hay que tenerlo muy presente, ¿no? Cuando uno se expone, quizás le tocas alguna fibra de su propia persona a la que no está preparada a acceder a ella, ¿no? Entonces también hay que entender que siempre cuando Juan dice algo de Pablo, dice más de Juan que de Pablo. Es una cosa como para también tenerla como clara,
pero está muy bien que tengas el pensamiento, porque yo también lo haría. O sea, cuando yo tengo una experiencia de este tipo, siempre pienso, vale, ¿qué puedo hacer para que esta persona realmente le llegue la próxima vez? O sea, esto es una mentalidad muy de emprendedora o empresaria, ¿no? De empresario. Es muy como de, ¿qué puedo hacer para que realmente te llegue lo que hago? En vez de pensar desde una mentalidad más plana, ay, me ha hecho daño esto a mí también porque estoy desde esta vulnerabilidad, ¿no? O, bueno, pensar mal de la persona, ¿no?, que te ha hecho ese comentario. Es pensar, ay, ¿cómo puedo hacer para que realmente también venza ese límite y te convenza, no desde un convencimiento malo, sino desde vencer ese límite que acaba de suceder, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es crecer todo el tiempo y es pensar cómo ser mejor, ¿no? Y lo que decías, para mí una conferencia siempre tiene que estar preparada, muy preparada. O sea, el momento en el que nos estamos exponiendo a hablar en público, cualquier situación merece, exige y es un respeto hacia quien te está escuchando. Y yo puedo estar hablando, yo siempre preparo todo lo que hago, o sea, minutos antes de este podcast, de esta grabación, yo me la he preparado. Siempre preparo cualquier intervención que tenga, porque es un tiempo en el que yo puedo estar automáticamente hablando de mi profesión, porque, bueno, para mí es, imagínate, o sea, para mí grabar un podcast está muy por debajo en el sentido de que la exigencia, la concentración que tengo que tener en un medio de comunicación o en un escenario es muy alta. Entonces puede ser un 10%, pero me da igual, o sea, para mí mi nivel de excelencia, que es un valor que yo instauro siempre en el mundo, está exactamente igual y al mismo nivel, haga lo que haga. O sea, para mí esto es vital, porque tienes esa oportunidad para inspirar a personas. Y nuevamente esto sucede cuando tú estás al servicio de un propósito por encima de ti. No vale cualquier cosa. Y me encuentro muchas veces en congresos un montón de personas, que casi siempre son hombres, no es que haga una crítica todo el rato en este sentido, pero que es verdad que sucede cuando das por hecho tu capacidad. Si yo como profesional de la comunicación no la doy por hecho, ¿por qué la da por hecho a alguien que no es un profesional de la comunicación, ¿no? O sea, yo esto no lo entiendo, me parece una falta de respeto hacia su persona y su profesión y hacia el receptor, ¿no? Hacia los oyentes que están ahí, ¿no? Siempre hay que preparar una conferencia y desde muchos niveles, ¿no? Como hemos visto en la mentoría. Y otra cosa fundamental también es la estructura con la que tú estás creando una ponencia, ¿no? Que sería una dramaturgia. Otro aporte que hago en la comunicación o en las mentorías que enseño es esa parte. Yo soy escritora, soy dramaturga y guionista de cine. Crear el ritmo, crear una estructura que esté alineada contigo, ¿no? Con cómo empezar, cómo ir creando un clímax para que la conferencia vaya subiendo, cómo bajar después toda esa potencia, ¿no? Cómo trabajar el principio y el final, cómo crear un storytelling adaptado a que tú estés comunicando quién eres y qué haces, desde un lugar que por favor no sea aburrido y no estamos hablando del viaje del héroe otra vez porque no lo aguantamos ya nadie. O sea, la estructura del viaje del héroe, que es tú estos retos y conseguir vencerlos, yo no puedo soportarla ya porque es lo que hace todo el mundo, ¿no? Entonces, si queremos ser disruptivos, queremos, o sea, la comunicación de este siglo, tú llegas a convencer, ¿no? Y a convencer en el sentido de lo que os decía, ¿no? De tocar el corazón y de inspirar, siendo disruptivo, comunicando de una manera eficaz, comunicando desde el corazón, ¿no? Desde la emoción, con empatía, con conocimiento de tu tema, utilizando la imaginación, utilizando una manera de contar atractiva, disruptiva, distópica incluso, favoreciendo que queremos una comunidad de personas al servicio de tu mismo propósito, que es un propósito colectivo. Entonces, claro, eso, o sea, pensar que lo sabemos hacer de serie es como pensar que voy a hacer una receta de MasterChef sin conocer los ingredientes. Es que no tiene sentido, ¿no? Es lo que decía al inicio. Sabemos hablar, pero está muy lejos de saber comunicar. Son como dos planetas muy diferentes, ¿no? Y quizás es porque yo soy profesional de la comunicación y veo el aluvión que hay ahora de comunicadores que, francamente, para mí no están al nivel, y lo digo muy en serio esto, no están al nivel de la potencia que podrían tener. No me refiero ya a un nivel como con otro tipo de juicio de valor, ¿no? Sino de que realmente, o sea, si tú puedes estar a un 100 de tu capacidad, ¿por qué lo niegas, no? O sea, ¿por qué ocupas espacios públicos sin estar a ese 100, ¿no? Antes era un terreno que conquistábamos los profesionales de la comunicación, ahora es un terreno que a las mujeres nos cuesta conquistar, como ya he repetido varias veces y no voy a repetir más, pero que un hombre empresario lo ocupa de una manera más natural, ¿no? Entonces, pues no demos por hecho que lo hacemos bien, ¿no? O sea, es que siempre podemos mejorar en todo, ¿no?
O sea, tú aprendes, por ejemplo, me has dicho, yo he aprendido en la mentoría, y yo he aprendido mucho también. O sea, contigo he aprendido muchísimo porque eres maravilloso y tienes una actitud proactiva y súper buena todo el tiempo, ¿no? Y muy de corazón. Pero es que yo de cada persona aprendo, ¿no? Y aprendo a dar más de mí, aprendo, esta persona funciona más desde este lado y yo no le estaba tratando desde esta potencia que tiene. Es que somos seres humanos que cada uno es único, somos únicos y tenemos que aprender a leernos a nosotros también, ¿no? Y a los otros. Hay otro aspecto fundamental, estoy hablando mucho, pero como que me están hilando las ideas así una detrás de otra, es la comunicación interna. Yo para mí esto es un terreno vital, ¿no? Fíjate, en el caso de las mujeres además es muy importante y en el caso de los hombres también para que conectéis con vuestra voz interna, con escucharos a vosotros mismos, ¿no? Cuando digo la diferencia entre mujeres y hombres es porque nosotras, de una manera biológica, por nuestros ritmos y nuestra biología, estamos más conectadas con nuestra intuición, ¿no? Nos sucede, o sea, esto es una cuestión ya biológica, ¿no? Conectar con nuestra autoescucha, que, ojo, que tengamos nuestra intuición más abierta no implica que nos escuchemos, ¿eh? O sea, eso no es una ley. Me refiero a que de manera natural tenemos más conexión con esa parte nuestra, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezamos como a conectar con una autoescucha de lo que no te viene bien, de lo que quieres decir pero no sabes cómo comunicar en el exterior, ¿no? De esto es importante para mí pero no sé bien cómo ordenar estas ideas. En el momento en el que tú tienes herramientas para que la comunicación interna, yo siempre digo que para mí la comunicación externa es un 10% y la comunicación interna es un 90%. Tanto a nivel de ordenar la información interna para que el 10% externo esté bien comunicado, como para que comuniques desde un lugar interno muy anclado, muy colocado, muy preciso y muy definido. Esto también nos ayuda en el día a día, tanto en las reuniones con equipos, tanto con la pareja para poner límites, tanto en la relación con nuestros padres, con nuestros hijos. Es una cosa importante. La comunicación es vital en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Entonces, entender que la comunicación interna, que es esta autoescucha, la tenemos que colocar y alinear para que externamente esté realmente nuestra verdad, sin juicios también hacia nosotros mismos respecto a esto le va a hacer daño, ¿no? Si tú comunicas desde un buen lugar, no le vas a hacer daño a nadie porque estás hablando de tu verdad con todo el amor, el respeto y toda la empatía, ¿no? Y además es muy interesante porque personas cuando comunicamos, nuestra garganta hace el mismo viaje interno que la persona que está comunicando, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, antes de conocer esto, ¿no? Yo he asistido a muchas conferencias como ponente y como asistente, ¿no? Y a mí me dolía la garganta a veces después de conferencias, como asistente, ¿eh? Como persona que está en el público. Decía, qué curioso, pues que estoy con afonía, ¿no? Pues debe ser el aire acondicionado, ¿no? Y como soy una apasionada de esto, investigo un montón, pues descubrí que el viaje que hace nuestra laringe, todo nuestro sistema fonador, es el mismo que está haciendo un comunicador. Entonces, si una persona se sube a un escenario agarrotada, que no te sale la voz del pánico, ¿no? Que esto nos pasa muchísimo, ¿no? Pensando, ¿no? Haciendo este gesto, que este gesto es como para que se nos escuche, pero lejos de que se nos escuche, y lo hacen mucho las personas bajitas y las mujeres, los hombres no tanto y las personas altas tampoco, este gesto nos está desgarrando nuestras cuerdas vocales y podemos terminar en pólipos. O sea, esto no es una tontería. Si entendemos que el receptor siente literalmente, físicamente, lo mismo que el emisor, es que es una responsabilidad muy alta que tú estés comunicando desde todo el conocimiento físico, emocional, mental y energético que tienes como ser humano y que estás provocando a los demás, porque es un impacto lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso digo que prepararse es una cosa seria y no hacerlo en realidad es desconocimiento y falta de información de todo lo que estoy comunicando ahora, ¿no? Por ir recapitulando algunas cosas con las que me quedo y con las que quizás se puede quedar la gente que nos escucha, lo peor que te puede pasar en una charla, creo yo, es que no la hayas preparado y tu audiencia se dé cuenta de que aquello no está trabajado. Todo lo demás creo que se puede comprender, que la gente lo va a valorar, que te hayas subido, porque todo el mundo sabe que cuesta subirse a un escenario o grabar un podcast o un vídeo y has puesto tu tiempo y tu energía ahí y salga mejor o peor, se va a valorar.
pero lo peor es que ya llega un momento en que te inviten a tantas charlas que ni las prepares. Y esto lo vi yo, por ejemplo, en una keynote en un evento en Berlín, que había ya visto a ese ponente en varias keynote a hacerlo muy bien. De hecho, le seguían invitando como keynote speaker por ese motivo. Y ese año se relajó muchísimo, no sé qué le pasó exactamente, pero se notó que estaba improvisando desde el principio de la sesión, que había preparado eso un ratito antes y a los 15 o 20 minutos de sesión, que era de 50, se quedó sin cosas que decir ni sin diapositivas. Claro. Y se quedó tan claramente sin nada que decir que no pudo ocultarlo. Y la audiencia pues estaba sorprendida de ese comportamiento. Y como era un evento muy importante, además de pago, que es bastante caro, nunca más le invitaron de keynote speaker, por eso. Claro, es que no nos podemos permitir este tipo de fallos, porque eso sí que es un fallo. Eso, o sea, antes hablábamos, ¿no?, de los errores, ¿no? Que te decía yo, bueno, quizás no sean errores, sino que es desconocimiento de la información. O sea, para saber comunicar tienes que saber la información para hacerlo bien, ¿no? Pero eso sí que es un fallo. O sea que, a ver, se puede entender que quizás tiene una situación personal X, ¿no? Pero yo prefiero decir que no. Yo cuando he tenido malos momentos, en el sentido de, pues, yo qué sé, mi padre falleció hace 3 años y yo... pues hubo muchas cosas a nivel público que no hice porque no estaba en el momento, ¿no? O falleció mi perra también, que como respeto y amor a los animales, pongo los dos duelos al mismo nivel. Entonces también me costaba mucho de pronto una exposición porque yo estaba muy vulnerable. Entonces creo que es mejor ser honesto con el momento en el que estás y decidir no hacer algo, hacerlo mal, desde el mal lugar, de no prepararlo, o bueno, creerte el rey del mambo, la reina del mambo, y pensar que, bueno, que esto pasa mucho en el mundo del arte, ¿no? De pronto hay un artista que es bueno, se le encumbra, ¿no? Que esto pasa en España todo el tiempo, en vez de entender que, bueno, pues que la producción artística o cualquier tipo de producción no puede estar siempre en un 100, sino que somos seres humanos, ¿no? Y entonces hace algo que no está bien y lo peor que puede pasar, que tú has dicho, es que no lo hagas bien. Para mí lo peor que pasa es la consecuencia de eso, ¿no? O sea, tú puedes generar un pánico escénico en el que no vuelvas a compartir nada en tu vida. Y esto no es una tontería. Yo he tratado a gente con ese tipo de bloqueo muy serio, ¿no? Sobre todo en el mundo del arte, que soy coach también para artistas, ¿no? Y bueno, y también para empresarios y empresarios que han sufrido este tipo de situaciones, de pronto estar en el máximo éxito y ¡buah! Y pegarse el batacazo, ¿no? Eso hay que elaborarlo y trabajarlo mucho, mucho tiempo después. O sea, no es... La consecuencia es verdaderamente grave en el tiempo. No te repones de algo así fácilmente porque el pánico que vives es muy alto. O sea, te quieres morir. De hecho, el miedo a hablar en público es el mayor miedo que existe por encima de la muerte. Esto es muy fuerte. O sea, esto es un dato increíble, ¿no? O sea, tenemos más miedo. Claro, yo siempre digo que si estás muerto ya no tienes que exponerte a hablar en público, ¿no? Pero que el mayor miedo que tenemos en la vida sea comunicar por encima del miedo a morir, para mí dice mucho del nivel de sentimiento, de pánico, de exposición y de desarrollo que podemos tener, ¿no? Es como realmente que te quieres morir. O sea, la traducción de ese miedo sería, me quiero morir. No puede ser que sea el máximo miedo que tenemos y que no lo preparemos, o nos creamos que lo hacemos, o no entendamos que tenemos que comunicar, ¿no? O sea, que tenemos que entrenar la comunicación. Yo es que de verdad que no lo entiendo. Si lo racionalizas, si esto nos pasa, ¿cómo no vamos a aprender a comunicar bien, ¿no? Por eso me parece una cosa muy importante, ¿no? Para que no nos quedamos morir, sino que disfrutemos. Que es que es súper gozoso cuando tú eres capaz de subirte a un escenario y vale, tienes las mariposas en el estómago, como yo digo, ¿no? Y esa sensación de que te obliga a estar en presencia, que es que esa emoción es buena, ¿no? Porque estás con todo tu ser bien presente, ¿no? Con esa rotundidad. Yo lo gozo, o sea, yo disfruto de hablar en público, me encanta, disfruto de subirme a un escenario y hacer poesía o actuar en teatro. O sea, para mí es un regalo de la vida tener esta capacidad bien entrenada. Y por esto también gozo cuando os ayudo a que estéis también en este lugar, ¿no? Porque os enseño a que estéis desde ese lugar. Hace un par de años así, mentoricé a una mujer maravillosa que ocupa lugares de comunicación muy potentes y en esta cuestión tenía que dirigir una mesa redonda grabada por Mediaset, ¿no? Por la televisión. Y, jolín, claro, ella comunicaba muy bien en público, pero se sentía con mucho miedo a hacer esto, ¿no? Y tú la ves, Carlos, y era una presentadora de televisión. Entonces, me encanta conseguir que en 4 sesiones una persona esté a un nivel de presentadora de televisión. Para mí es que es un regalo de los dioses, no sé cómo decirte, es genial porque
porque se puede estar desde un lugar muy poderoso comunicando, ¿no? Y muy cómodo y que disfrutes, ¿no? Es que, jolín, ¿cómo no vamos a disfrutar si es una de nuestras capacidades, ¿no? Si es lo que también nos diferencia como seres humanos, toda nuestra capacidad comunicativa, pues tenemos que hacerlo bien, ¿no? Bien desde toda nuestra dimensión. Sí, y al final se aprende practicando. Es decir, si alguien está pensando, claro, es que yo no he empezado a comunicar, pues me cuesta incluso en mi equipo de trabajo dar un mensaje. A ver, lo importante es prepararlo, pero luego siempre va a haber nerviosismo, siempre se van a cometer errores o no va a salir exactamente como te gustaría. Y eso no es Pues sí, negativo, eso es parte del proceso. pero también puede salir mejor de lo que crees. También. Esto pasa todo el tiempo. O sea, para mí o sea, por supuesto, como toda la vida se entrena, ¿no? Pero en el momento en el que tú sabes desde qué lugar estar, en el momento en el que estás preparado, bien preparado, sucede que, pues esto es como todo, ¿no? O sea, nadie piensa en conducir si no ha sacado el carnet de conducir. Empiezan a aparecer oportunidades y posibilidades en tu vida para que tú puedas estar exponiéndote en público cuando antes no estaba ni en tu idea, ni en tu cabeza, ni en tu conocimiento. Esto pasa todo el tiempo con las personas en las que entreno. O sea, si se visionaban hablando, por ejemplo, online, de pronto empiezan a estar en escenarios con 3.000 personas. Si ni siquiera se visionaban dando una conferencia, empiezan a dar conferencias. O sea, claro, en el momento en el que tú te sientes preparado, amplificas tu nivel de oportunidades que llegan a tu vida y que tú también buscas de manera proactiva, tanto las atraes como las provocas, ¿no? Entonces, o sea, es importante entrenar, pero el problema también es que si no, no se producen situaciones de ensayo, porque tú estás cerrado. O sea, cuando estamos bloqueados, lo siento, pero es que olvídate. Entonces, lo que ponía como ejemplo, si tú no sacas el carnet de conducir, no vas a conducir un coche. Es así de simple. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Me encanta que me lleves la contraria. Y te lleva a contrario un poco. Pero claro, porque lo que yo intento transmitir todo el tiempo es que estando bien preparado y teniendo el conocimiento, realmente es mucho más fácil de lo que crees y es muy poderoso el cambio que sucede en las personas. O sea, es un cambio de 360 grados, es a lo bestia, ¿no? O sea, alguien está en un 20 y está en un 100 de repente, ¿no? Entonces es como, wow, ¿cómo es posible esto? Pues es posible teniendo la información y tocando las teclas en tu interior para que eso suceda. Entonces, claro que es posible. O sea, no es que sea mágico, es que es un camino muy, muy consciente y muy elaborado y muy trabajado. O sea, es que sé perfectamente bien cómo se tocan en cada tecla, ¿no? Entonces, pues claro, llegas a ese resultado porque es imposible no llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, por supuesto, también tiene que querer trabajar la persona, claro. O sea, si no, el conductor es la persona. O sea, no soy yo. Yo te digo, toma las llaves del coche, ¿sabes? Pero tú conduces. Esto es lo que me ha sorprendido de la mentoría contigo, que yo decía, bueno, voy a hacer esta formación para mejorar mi habilidad comunicativa. Me asombra el decir, es que se puede ir mucho más allá. O sea, lo que he descubierto contigo, o tú me has ayudado a descubrir, es que el camino que puedo recorrer es mucho más profundo de lo que yo pensaba y tener mucho más impacto. Y eso me ha encantado porque mi mensaje siempre ha sido a la gente que yo animo a comunicar es, bueno, pones tu idea en la cabeza de otra persona de una manera, pues a lo mejor menos impactante o menos profunda de lo que se puede llegar a ser. Cuando tú le añades esa dimensión de imaginación, de emoción, de conexión, de cómo proyectas la voz, todo eso, claro, cambia, bueno, la parte teatral, que ahora voy a poner en práctica cuando tenga que hacer charlas, esa parte teatral, es que multiplica el efecto, pues mucho más de lo que yo pensaba que se podía. Sí, es así. ¿Tú qué le dirías a una persona que dice, es que yo pues tengo miedo a equivocarme? Pues que si quieres aquí estoy y te ayudo, porque realmente no existe el error, forma parte de la creatividad, ¿no? O sea, tú piensas que yo estoy muy entrenada a lo que te decía, ¿no? Una de mis vías importantes de crecimiento ha sido la improvisación teatral. Y en improvisación, o sea, pensad que es una manera de construir un discurso, una obra de teatro entre 5 personas en un escenario, ¿no? Entonces el error suma a la creación colectiva, ¿no? Entonces, para mí, también te digo una cosa, de verdad que yo no creo que haya errores cuando tienes todo el conocimiento de cómo comunicar, es muy difícil que cometas errores. Y respecto a lo que decías de dimensionar, ¿no? O sea, en realidad lo que hace mi trabajo, hablando así como muy en plata y muy en claro,
o muy en oro, ¿no? Porque para mí esto realmente es una alquimia muy poderosa, ¿no? De la capacidad de transformación que tenemos. Lo que hace mi mentoría y mi trabajo es que es fruto también de todo lo que soy yo. Yo soy una persona formada en un montón de dimensiones del autoconocimiento, de la psicología, del desarrollo personal, de la comunicación, del arte, de la pedagogía. Entonces, es todo lo que soy, ¿no? Entonces, claro, yo no me dejo nada. O sea, yo soy un ser que cuando enseño te estoy dando todo lo que soy, todo lo que sé a tu servicio, ¿no? Entonces, lo que hace mi trabajo realmente es que tú recuerdes toda tu potencia comunicativa. Entonces, eso ya es, o sea, cuando tú ya te colocas ahí, que lo vimos con la voz, ¿no? Que es una cosa increíble, el cambio que hay en la voz de una persona, desde cómo trabajo, ¿verdad, Carlos? Es como, ¡guau! Sí, es sorprendente. Pues cuando tú reconoces tu sonido verdadero que está en ti, que es que no es que, o sea, lo que yo estoy haciendo es como ver de una manera muy precisa y como si fuera una cirujana, ¿no? O sea, como que coloquemos el diapasón de cuál es tu sonido realmente. Cuando tu sistema, tu persona recuerda su sonido, es que lo anclas, es que ya no hay como un anclaje físico, hablo físicamente, ¿eh? Hablo de que tu comunicación, tu voz ha cambiado ya, o sea, estás en otro lugar, ¿no? Entonces, yo enseño de una manera que es bastante mágica, ¿no? Sería como súper de maga, ¿no? Súper marciana, pero porque utilizo técnicas muy del arte. Entonces, podríamos llegar al mismo resultado durante 3 años enseñándote cómo funcionan los resonadores internos, que lo sé también, que es técnica, ¿no? Pero claro, es aburridísimo y no llegamos de una manera tan eficaz. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con la voz es que en el momento en el que yo te enseño a trabajar con esos anclajes, con esas herramientas, es que todo tu sistema fonador ya empieza a entrenar estar desde ese lugar. Entonces vas a trabajar con un montón de dimensiones en tu voz, ¿no? De capas de sonido, ahí no me sale la palabra ahora mismo, De textura, a lo mejor. de armónicos, de texturas, de comportamiento melódico, de ritmo, de melodía. Entonces, claro, esto, hacerlo desde un lugar tan sencillo, o sea, que consiga transmitirte, que recuerdes cómo hacerlo de una manera natural, pues o sea, el crecimiento que vas a tener es que es infinito en el tiempo. No hay ya un límite de que ahora mismo Carlos está un 200% de su comunicación. No, es que Carlos en 2 meses entrenando estas herramientas va a estar siempre en su 200% mayor, porcentual, no es exponencial. No hay el límite es el infinito, ¿no? Entonces a mí me encanta conseguir eso, o sea, me encanta haber creado una metodología que realmente no me necesitas nunca más. Eso es genial, ¿no? Que bueno, que podemos que de pronto puedes tener un día algo mucho más grande y quieres entrenarlo un día, pues lo entrenamos, pero que no haya esa dependencia también que muchas veces sucede en el mundo de las mentorías, ¿no? Que, bueno, pues que para mí no es que el trabajo no es eficaz, porque si necesitas una dependencia, para mí no es eficaz, y ahí entramos también en otros parámetros como de aprovecharse, ¿no? Algo así como un poco turbio, ¿no? O sea, no hay como una transparencia de doy esto y tú te beneficias y, jolín, y lo llevas al máximo de la potencia que puedas llevarlo, ¿no? Que es, o sea, para mí eso es un orgullo siempre, ¿no? Pero un orgullo no de mí, sino de ti y de los dos trabajando. Entonces eso es un producto sostenible también, ¿no? Marta, y para cerrar, y en otro episodio si quieres seguimos charlando, que hay mucho que te quería preguntar y no ha salido, pero haremos más si te parece bien. Claro, encantada. ¿Qué se te ocurre dar consejos a personas que piensan que no tienen la capacidad de comunicar? A Pues ver, mira, tips resumidos, aunque sé que no es lo tuyo esos tips resumidos, pero algo como de base, algo de base de primero. vale, para mí de base primero diría que todos tenemos, tú respiras, ¿no? O sea, a esta persona le diría, tú respiras, ¿no? Fenomenal. Imagínate que alguien te dice que respiras bien o mal, o bueno, que se pueden mejorar nuestras técnicas de respiración, en yoga se ve, ¿no? Pero te quiero decir, imagínate que te empiezan a decir, no, es que respiras mal, o caminas mal, ¿no? Pues esto mismo lo vivimos respecto a nuestra comunicación. Entonces, quítate por favor esta idea de tu cabeza, no hacemos una cosa muy guay en mis mentorías y en todo lo que hago, que se llama 4 pasos mágicos, y el primero es coger la cabeza con todos esos prejuicios que tienes sobre ti misma o ti mismo y decir muchas gracias, pero no te necesito. Entonces es realmente quitarte esta cabeza que está pensando que tú no estás capacitada o capacitado para comunicar, porque insisto en que sabiendo cómo hacerlo, tú puedes hacerlo. Entonces esa sería como la primera como reflexión importante, y la segunda sería
que hay una cosa que a mí me fascina desde que soy niña, que es que todas las personas tenemos un latido de corazón único y una imaginación única. Realmente nuestra comunicación tiene mucho que ver con estas dos partes, ¿no? Nuestra comunicación es nuestra capacidad de imaginar y de visionar lo que nos apasiona, lo que amamos, lo que nos permite llevarnos más allá y llevar a los demás más allá y materializar en la realidad, ¿no? Entonces, y nuestro latido de corazón es el que manifiesta, el que materializa toda esta visión que tenemos, ¿no? O sea, sería como nuestra capacidad de bajar la imaginación a la materia. Nuestra comunicación es el canal que consigue eso. Entonces, tú tienes una comunicación única formada por una imaginación única y un latido de corazón único. Y eso para mí es una cosa tan sagrada, tan mágica, tan poderosa, tan genuina, que está en tus genes y tan genuina y tan única que si no lo pones en el mundo, te estás perdiendo la energía y por tanto el beneficio de regalarte eso y regalárselo a los demás, ¿no? Y de recibir esta energía que pasa a través de ti y de que te vuelva también. Y si no lo haces, además te va a dañar internamente. Porque todo lo que no ponemos, como dije antes, en acción en el mundo, todo lo que no damos, vuelve en nuestra contra. Entonces, te animo a que lo hagas porque realmente estás capacitado. Es imposible, viene de serie en el ser humano. O sea, es ridículo pensar que no. Entonces, por favor, cabeza afuera y a desbloquear, ¿no? Que la tengo aquí conmigo, la cuerda de la comunicación, que es mi paso mágico de mis mentorías, que es poner todos nuestros... Vamos a hacerlo, venga, que esto mola para terminar. Que es poner los nudos y bloqueos que nos limitan, ¿no? Que podrías tomar conciencia de lo que te está limitando, ¿no? Pues el miedo a que me juzguen, el síndrome de la impostora, el impostor, el miedo a no ser suficiente, a hacerlo mal, a que no me quiera, ¿no? El miedo real sería una falta de amor, lo que sintetizaría todos los miedos y a no pertenecer a los demás, a la comunidad, ¿no? Carlos, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, un honor. Por tu persona, gracias también. Gracias, igualmente, Marta. Y un beso muy grande a todas y a todos. Y nada, comunicar, que es súper importante para que pongáis vuestro don y poder en el mundo. Gracias de corazón por hacerlo posible. Gracias, Marta, un abrazo. Un abrazo enorme. Chao.